Muy buenos días. Quisiera confirmar si me escuchan bien. Muy a contraluz. ¿Ahí? ¿Listo? Un momento, por favor, vamos a confirmar. Listo. Ok. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes y un privilegio que en medio de este proceso hayan tomado un tiempo para hacer una reflexión frente al impacto que tiene esta emergencia generada por la pandemia en la gestión pública y especialmente en el tema de mi PG. Quiero agradecer a Beltrán Pardo y Asociados la invitación a esta charla y haber cedido su espacio para que hagamos una reflexión frente al tema que estamos hablando. Cualquier inquietud la podemos atender a través del chat o de las redes. Trataremos de resolver algunas inquietudes durante este proceso o algunas otras serán posterior. Bueno, realmente el tema es, me permiten un momento, les comparto la presentación. Bueno. En primer lugar, estamos hablando de la gestión pública como un desafío organizacional y personal. Y realmente aquí lo que yo quiero plantearles es que ahora más que nunca es necesario reflexionar y actuar frente a lograr una gestión pública eficiente, a lograr una gestión pública eficiente. ¿Por qué? Miren, la pandemia realmente hay algo que todos lo sabemos y es que ha generado cambios intempestivos y rápidos en nuestra vida, donde al final de la cuarentena no seremos los mismos ni como personas, ni como instituciones, ni como países, y mucho menos como el mundo. Tal como lo decía el doctor Miguel Azure, director del INAP, la humanidad está enfrentando una crisis de dimensiones globales que nadie tiene planeadas ni visualizadas y que genera unas nuevas realidades que van a exigir nuevas reglas de juego frente a la convivencia social, al sistema de salud, a la economía, a la política, en general un cambio muy grande. Hoy en día los gobiernos hemos visto que se han visto abocados en todo el mundo a reinventarse totalmente, a actuar de una manera diferente, a tomar decisiones en tiempo récord, a redefinir requisitos, protocolos, porque cada día que pasa exige nuevos retos y no se puede trabajar en la misma forma como se viene trabajando dentro de una estructura burocrática con unos procedimientos y unos esquemas tradicionales. Frente a estos cambios, nosotros tenemos ya que pensar y tenemos la obligación de prepararnos para lo que viene. ¿Por qué? Primero, porque no vamos a tener tiempo. Si bien es cierto, estamos en el día a día, vamos a tener que tener decisiones altamente asertivas, por no decirlo de otra forma, y entidades altamente eficientes para poder trabajar en el presente y reconstruir el futuro. Y realmente en esto es que hay una gran oportunidad de las herramientas y las metodologías que nos brindan los sistemas de gestión. Uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver el MIPG con este proceso? Yo digo, tiene que ver todo dependiendo de. Ahora, más que nunca, los sistemas de gestión pueden ser grandes aliados, pero eso requiere que realmente tengamos un cambio en la forma como los vemos y cómo los usamos. ¿En qué sentido? Hoy en día los sistemas de gestión son vistos como formatos, como esquemas rígidos, como tramitología, y fuera de eso no los vemos como un medio, sino como un fin. Adicional a eso, normalmente con estos sistemas de gestión vivimos buscando una forma de certificarnos o de tener una buena calificación y no como deberían ser, que son unos aliados que nos permiten de una forma estructurada garantizar una gestión eficiente, que sean realmente una carta de navegación
y que sean unos instrumentos que nos ayuden en la gestión diaria. Por eso, ¿qué tiene que ver todo y nada? Si realmente nosotros entendemos que estas son unas herramientas que nos ayudan a realizar una gestión eficiente, es el momento de retomarlos y de replantear cómo los vamos a aplicar ante la nueva situación. Realmente cuando uno mira el sector privado, en el sector privado muchas instituciones utilizan la ISO como las normas ISO como una forma de gestión eficiente. Eso es lo que debemos hacer nosotros también con el MIPG, el modelo integrado de planeación y gestión, que es el sistema de gestión que tiene definido el Estado para el logro de entidades eficientes, como una metodología que nos ayude a reubicarnos fácilmente, a ajustarla y sobre todo que nos permita desde ya poder reorganizar lo que debemos hacer y no esperar a que pase el proceso en que estamos viviendo, pretender seguir trabajando igual o ajustarnos en el camino, estrellándonos con una realidad muy grande, muy diferente, a perder tiempo, dinero, generar reprocesos y sobre todo improvisar en las circunstancias actuales que puede ser pues muy nocivo para el país. Aquí realmente lo que yo estoy invitando es, mire, la planificación se convierte en una herramienta fundamental para alinear la gestión, ya que mientras que cada uno tengamos una visión propia, es muy difícil lograr un objetivo común. Si cada uno seguimos mirando desde nuestra perspectiva, el universo, como lo estamos viendo en esta gráfica jocosa, ¿cierto? Cada uno tiene una lectura diferente. Y pueda que todos tengamos la intención de hacer las cosas bien y hacerlos de la mejor forma. Pero no es posible si no nos alineamos todos con una metodología, una estructura que nos conlleve a mirar todos hacia el mismo punto. Si nosotros esperamos a que termine este proceso de la pandemia, la cuarentena, y empezamos a pensar y todos con la mejor intención queremos trabajar, pues cada uno va a mirar como en este gráfico, uno mira la pared, el otro la cuerda, el otro la manguera y ninguno le estamos apuntando realmente al elefante, que es realmente lo que en este caso vamos a encontrarnos. También hay que reconocer que nosotros estamos regidos no solo por la situación actual. Realmente el desafío que viene para la gestión pública es muy, muy grande. Hay unos referentes que impactan nuestra realidad de gestión, nuestro qué hacer, y hay unos referentes que no solo están dados por nuestra propia realidad, sino por el mundo. Nosotros estamos comprometidos con unos compromisos con la OCDE, a nivel mundial, en Latinoamérica estamos comprometidos con unos lineamientos que da la CEPAL, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A nivel de Colombia, adicional a eso, tenemos un nuevo modelo modelo integrado de planeación y gestión que nos ayuda a definir cómo deben ser las instituciones para que sean instituciones eficientes. Tenemos nuevos modelos para medir los resultados, tenemos nuevos planes de desarrollo. En el territorio tenemos unas demandas diferenciales, unas dinámicas de posconflicto. En las instituciones también tenemos unos compromisos de institucionalidad para la paz y como funcionarios también tenemos unos retos que exigen nuevamente las habilidades que propone la OCDE, el talento humano por competencias, el plan de formación, es decir, es un sinnúmero de tareas que por sí solas son un reto para la gestión pública y que en este momento, con estas condiciones, con estas circunstancias, nos llevan a repensar cómo vamos a cumplir con eso en las nuevas condiciones y cumplir con lo que estamos viviendo en este momento y con esta nueva realidad. Y realmente, pues, cada institución puede tomar varias actitudes frente a este futuro, ¿cierto? Nosotros podemos tomar una actitud pasiva, es decir, ignorar los cambios que ocurren frente a nuestros ojos y salimos a hacer lo mismo de siempre. Y como diría Einstein, si siempre hacemos lo mismo, pues no podemos esperar resultados diferentes. Más aún con la forma como la gestión pública hoy se realiza y con la gestión pública como demanda esta nueva realidad.
Podemos tomar una actitud reactiva, es decir, responder a los cambios de manera improvisada. Entonces llegamos, pasa este tiempo y vamos mirando a ver qué pasa, qué vamos haciendo. Bueno, eso es otra forma de verlo. Una actitud preactiva y es preparémonos para los posibles cambios que puedan darse y pues también vamos viendo. O la actitud ideal, que es una actitud proactiva y es tomar el control de la situación y generar los cambios. Esta situación realmente requiere gente proactiva. Yo creo que nosotros somos tenemos una iniciativa muy grande y tenemos una capacidad de adaptarnos muy grande. El tema es en qué momento lo vamos a hacer y cómo va a impactar eso el país y la recuperación lo más pronto posible. Si nosotros desde ya entendemos que hay un cambio de situación y empezamos a trabajar, tomar el control de la situación, replantear todo nuestro esquema de planificación y ejecución, pues no quiere decir que no hacerlo no vaya a dar resultados. La diferencia es con qué tiempo y en este momento el tema es de urgencia. Como digo yo, cualquiera puede ocupar cualquier cargo, a cualquiera pueden encargarlo de una gestión y pues sí, pueden pasar los meses y estar en el cargo y haciendo la gestión. El tema no es eso, el tema son los resultados. Y aquí en este momento lo que se requiere son resultados para nuevamente recomponer todo el quehacer lo más pronto posible y tratar de sacar al país de esta situación en que nos vamos a ver abocados frente a una nueva economía que es una realidad. Esta mañana lo decía nuestra alcaldesa, ¿no? Realmente hay que reconocer que nuestra economía va a cambiar, que quizás vamos a tener que enfrentarnos a 4 o 5 temas muy específicos y que realmente vamos a tener que recomponer hasta nuestros planes de desarrollo, nuestros planes de gobierno, nuestros planes territoriales, regionales. Y yo le diría a ustedes que no es solo recomponer los planes, es recomponer la forma de organización de cómo vamos a trabajar. Y aquí es donde toma fuerza el modelo. El modelo podemos verlo como algo rígido, una cantidad de pasos o como una metodología que nos ayude a estructurar de manera fácil lo que viene. Cuando uno lee el fin del modelo, que es la forma como se define el sistema de gestión del Estado, tiene un propósito muy claro ese modelo y es permitir que se generen resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que si el modelo se utiliza para lo cual fue concebido, pues que nosotros vamos a lograr a través de él ser más asertivos y llegar más rápido a cumplir con su propósito. Y es sobre todo resolver los problemas de los ciudadanos. Realmente hacer una gestión que permita satisfacer las necesidades y las expectativas y generar el valor de lo público. El valor de lo público entendido como realmente el valor de lo público entendido como la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, garantizar sus derechos y prestar servicios de calidad que pueda que en este momento suenen una utopía, realmente nosotros tenemos que hacerlo ahora más que nunca. ¿Qué nos dice el modelo y qué es lo que debemos entrar a redefinir? Para los que no conocen el modelo, es un marco de referencia que fue desarrollado por 11 entidades rectoras de la política pública y del cómo deben las entidades actuar. Y este modelo se diseñó a través de una metodología que dice, mire, usted como entidad pública debe desarrollar 7 dimensiones. Pudo llamarle de otra forma, pero así le llamó. Dimensiones. Usted tiene que trabajar en 7 dimensiones para hacer una buena gestión, ¿cierto? Y esto es fundamental para lograr el éxito de la gestión. Muchas personas ven el modelo como algo aislado de la gestión y ahí es el primer error. Resulta que para yo poder tener una buena gestión, tengo que tener una buena autopista. La autopista es la organización. Si yo no tengo una institución organizada, eficiente, pues yo puedo tener las mejores intenciones, los mejores propósitos y las mejores metas que cuando las vaya a llevar a la realidad va a ser muy difícil
porque no tengo mi autopista preparada para ello. Entonces, muchas personas y sobre todo muchos directivos, alcaldes, gobernadores, e inclusive en el sector privado, le dejan estos sistemas a las áreas de planeación a la gente para que lo llene, porque no han entendido que esto puede ser el apalancamiento para lograr el éxito de la gestión o el fracaso. Yo puedo tomar decisiones de hacer la mejor hospital, la mejor programa agrícola, el mejor programa de salud, pero si yo no tengo en mi organización estructurado un sistema que esto que yo decido me permita llevarlo a la realidad, pues puedo tener las mejores intenciones, pero no lo voy a lograr. Y ahí es donde yo tengo que entender que este modelo es base fundamental para mi éxito, para lograr lo que yo me propongo. Entonces el modelo dice, mire, usted tiene que tener varias dimensiones en las cuales debe trabajar para lograr una entidad con una gestión exitosa. Y le dice, la primera dimensión es el talento humano. Yo quisiera arrancar por la segunda, que es el direccionamiento estratégico, y luego volvería a la primera, que es el talento humano, y ya les digo por qué. El modelo le dice, mire, usted en direccionamiento estratégico debe tener un conjunto de elementos, instrumentos, estrategias para lograr sacar sus productos y servicios. Y en este sentido, usted tiene que desarrollar varios temas, como por ejemplo, definir quiénes son sus usuarios, cuáles son sus necesidades, cuáles son los recursos que tiene, para poder hacer una planeación eficiente y efectiva, ¿cierto? Entonces tiene que diagnosticar qué tiene que elaborar un plan de acción, tiene que conocer las necesidades y definir una ruta en la cual va a trabajar. Aquí, con el nuevo panorama, es súper importante arrancar por evaluar el direccionamiento estratégico. Vamos a tener una nueva realidad económica, muy seguramente con todas estas decisiones que el gobierno ha tenido que desarrollar, ha tenido que redireccionar recursos. Y muy seguramente con los recursos con que hicimos nosotros nuestros planes van a ser modificados. Lo mismo pasa en las entidades. Trabajaron con una proyección de ingresos, inclusive el sector privado. Y con esos ingresos definieron una planeación. También hicieron un contexto de cómo está su organización y frente a este contexto definieron cómo iban a realizar sus planes, sus programas, cómo los iban a desarrollar. También definieron unas necesidades de usuarios. Frente a estas necesidades de usuarios también se tomaron decisiones, ¿sí? Se definieron unos indicadores. Resulta que ahora todo va a cambiar. Entonces eso implica que lo primero que yo debo hacer es como si fuera el punto de partida. Yo tengo que redefinir mi planeación estratégica. Mi planeación estratégica a la luz no solo de lo que va a hacer mi empresa, sino de lo que va a pasar en el país. Inclusive lo que va a pasar en las propias ciudades donde vivimos. Esta mañana escucharon a la alcaldesa y dice, mire, en este momento nos vamos a tener que redireccionar a 5 temas estratégicos y parar el resto por algún tiempo. Si yo soy proveedor y yo estaba pensando en suministrar X productos a esta alcaldía y no va a ser prioritario, pues yo tengo que redefinir en este momento qué voy a hacer por estos meses para alinearme con la nueva realidad. Y eso lo ve uno, por ejemplo, en entidades como lo que estaba ocurriendo con las licoreras. Ya lo hicieron. Vea, yo me dedico a producir licor, pero la nueva realidad es que se necesita alcohol y tengo que rearmarme y producir alcohol, ¿cierto? Eso tiene que ocurrir en el Estado también. Si nuestras organizaciones estaban con una planeación estratégica basada en unos recursos, en unas necesidades, en unos planes de desarrollo, si esos planes de desarrollo van a cambiar, si estos recursos van a cambiar, yo desde ya, no es cuando salgamos de la cuarentena, debo redireccionar toda mi planeación estratégica a al mismo esquema de cómo se va a mover el país. Y esto me lleva a que esta dimensión que plantea el modelo la redefina ya.
estando en este momento para mirar cómo voy a moverme en el inmediato, mediano y corto plazo. Entonces, nuestro direccionamiento estratégico debe volverse a hacer, pero mi sugerencia es no lo hagan de una manera pesada, no, tiene que ser algo muy práctico, porque es que las decisiones tienen que ser para allá, pero además tengo que ir pensando en el mediano plazo, pero también debo estar pensando en el largo plazo. Entonces yo tengo que reunir mi equipo y nuevamente, como dicen, revolver la baraja y volver a armar el juego. Y entonces nos devolvemos al tema de la dimensión de talento humano. Entonces uno dice, bueno, y aquí el talento humano, ¿por qué lo voy a modificar? No, pues es muy claro. Resulta que, de acuerdo con el modelo, yo debía definir varias acciones frente a mi talento humano, ¿cierto? Tanto en el ingreso, como en el desarrollo, como en el retiro. Pero si yo voy a reorganizar lo que tengo que hacer, pues tengo que alinear mi talento humano a esta situación. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo tenía definido que mi capacitación se iba a direccionar a herramientas de, no sé, de cómo manejar el Excel y el Word. Pero quizás con esos mismos recursos, si es que los tengo, o si no, tendré que ser creativo y sin recursos, ¿cómo hacerlo? Nos dimos cuenta que nosotros tenemos que capacitar nuestro talento humano en cómo trabajar desde la casa, cómo hacer trabajo virtual. Entonces, muy seguramente ya mis prioridades cambian y yo tengo que redireccionar el plan que tenía definido para mi talento humano hacia las nuevas necesidades. Yo tenía pensado una capacitación de cómo atender la ciudadanía, pero pensando que la ciudadanía iba, se acercaba y me pedía, me solicitaba, y resulta que también la ciudadanía encontró una forma diferente de acercarse al Estado a través de los medios virtuales. Entonces, muy seguramente yo también tengo que redireccionar mi capacitación de manera inmediata a cómo debemos reaccionar ante la nueva esquema de cómo se va a atender a la ciudadanía o cómo se va a buscar la participación ciudadana. Entonces, también debo coger el modelo, mirar los lineamientos. Él me dice el qué, no el cómo. Porque dice, no, es que hay que hacer una cantidad de formato. Olvídese del formato. Entre al fondo, revise qué debo hacer y ajústelo. Y ajústelo para que nos permita trabajar en el presente, pero también definir de una vez el futuro inmediato y luego ir pensando en el futuro a largo plazo. La tercera dimensión que me define el modelo es el qué hacer, o sea, qué es lo que tengo que hacer. Se llama gestión con valores para resultados, pero simplemente esto le dice, mire, ¿cómo debe usted ya ejecutar eso que planeó y cómo debe trabajar para que los temas se den? Y aquí también es una invitación a redefinir ese cómo. Resulta que nosotros teníamos un plan pensando en que íbamos a trabajar el fortalecimiento, por ejemplo, organizacional de la entidad. Si yo cambio las líneas en que voy a trabajar, si yo tengo que cambiar cómo voy a trabajar este año que queda, priorizar y dejar a un lado unos temas, pues yo tengo que repensar cómo voy a nuevamente a organizar, así sea temporalmente, mi institución para que todo el mundo trabaje en pro de estas 4 o 5 líneas que yo defina. Porque es que antes estábamos pensando en que íbamos a trabajar en 7 frentes de trabajo, 8 frentes de trabajo. Y la organización y las personas están en ese mismo línea organizadas. Pero si yo redefino mis líneas de trabajo, las personas que no van a trabajar en las que yo dejo a un lado y los procesos que tengo montados para lo que no voy a hacer, pues yo tengo que aprovecharlo en estas nuevas. Entonces eso me lleva a hacer una reorganización muy rápida, tanto del talento humano como de la estructura. Y esto va un poco amarrado a toda la reglamentación que tiene el Estado. El Estado, digamos que tiene una reglamentación que hace un poco más difícil esta toma de decisiones, pero que tenemos que ser muy creativos, sin violar las normas, cómo vamos todos a alinearnos a lo que se va a definir. También en esto se dice, mire, uno de las políticas es gobierno digital, por ejemplo. Aquí tenemos que hacer grandes esfuerzos para cada día acercarnos más al ciudadano a través del gobierno digital. Si nosotros teníamos unos servicios, ahora tenemos que hacer un esfuerzo para ampliar estos servicios, para
lograr que la gente pueda tener acceso a nuestra información y descongestionar y que cada día sea más fácil que el ciudadano se acerque al Estado, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de rendición de cuentas. Aquí también, aunque no es parte de esta línea, yo también tengo que mirar cómo me acerco más al ciudadano y bueno, ese tema lo dejaremos más adelante para hacer una rendición de cuentas diferente que sonaría muy utópico ahorita hablar de rendición de cuentas, pero no bajo el nuevo modelo. La racionalización de los trámites. Quizás nosotros habíamos dejado esto como un plan a un año, año y medio, pero nosotros tenemos que mirar hasta esta nueva realidad, cómo le vamos a facilitar los trámites al ciudadano para que también él pueda facilitar su proceso de recomposición de sus empresas. Y lo vimos, por ejemplo, con el INVIMA. Si antes se demoraba muchísimo tiempo en dar una autorización para poder permitirle a las empresas producir alcohol, esto lo hizo en tiempo récord. Y eso va a pasar en muchos temas. ¿Cómo nosotros vamos a reinventarnos para facilitarle la vida al ciudadano? Y al facilitarle la vida al ciudadano vamos a facilitar la economía y al facilitar la economía todos nos vamos a ver beneficiados. Pero sí hay que repensarlo porque no podemos pretender seguir con los mismos trámites, con el mismo acceso, con las mismas políticas, cuando lo que se requiere son resultados muy rápidos para poder recomponer esto en el menor tiempo posible. Entonces, esta tercera dimensión lo que nos dice es, mire, la ejecución tiene que ser más rápida y hay que revisarla a la luz de las dos dimensiones anteriores. Hay una cuarta dimensión que plantea el modelo y es la forma como evaluamos. Pues, por supuesto, si nosotros cambiamos nuestra planeación, si cambiamos nuestra ejecución, pues indiscutiblemente vamos a tener que ajustar nuestra evaluación para garantizar que estamos monitoreando adecuadamente los objetivos que nos hemos propuesto y poder tomar decisiones adecuadas. Entonces, es muy probable que el plan que traíamos no sea el más efectivo para este propósito. Hay una quinta dimensión que es la información y la comunicación. Y aquí sí que es importante este tema. Resulta que nosotros tenemos dos formas de informar y comunicarnos con nuestros ciudadanos. Uno es lo que le hemos llamado transparencia activa y otra transparencia pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Una forma es cómo yo comunico al ciudadano y otra que es la transparencia activa y otra cómo le respondo al ciudadano lo que él me pregunta, que es la pasiva. Claramente, una de las temas interesantes que se ha visto en este proceso es cómo hemos estado informados, que no era lo usual. El Estado se ha acercado terriblemente, el gobierno, el presidente, nuestros mandatarios e inclusive las autoridades científicas, todo el mundo se ha desbordado, a veces siente uno que casi asfixiado, en generar información que le permita a uno entender qué está pasando, cómo está pasando, qué se está haciendo. Pero esto no puede ser solo de momento, esto tiene que volverse un tema que sea del ADN de la gestión pública y es cómo la gente se entera. Si uno está enterado de lo que está pasando, entiende más fácil y tal vez se acopla un poco más fácil a lo que hacer del Estado. Si uno no está enterado, se vuelve como nos volvemos muchas veces todos críticos, obviamente muchos nos volvemos genios y tenemos la solución desde nuestro pensar y no desde la realidad. Entonces, el tema de información y comunicación que pareciera light, en este momento se vuelve fundamental y de aquí en adelante, porque en la medida en que yo logre que realmente la gente esté enterada, la gente sepa qué es lo que se está haciendo, pues va a ser más fácil que todos nos alineemos. Esto es un proceso donde no es ni del gobierno, ni de los industriales, ni de los científicos. Esto es donde todos ponemos, como lo decía la alcaldesa, todos ponemos. Entonces, si logramos una asertiva comunicación e información, pues esto va a facilitar el tema y esto es algo en lo que vamos a tener que trabajar todas las instituciones, tanto para informar como para responder. La sexta dimensión es la gestión del conocimiento y la innovación. Por supuesto que cobra todo el sentido. Nosotros realmente el proceso de gestión de conocimiento ha sido un tema que hemos dejado un poco relegado de cómo compartir y difundir el conocimiento.
Y entonces ahí es donde se vuelve que si fulanito de tal no está, pues no mueve la institución. No, tenemos que ser creativos, hacer capacitaciones virtuales, instructivos, guías, porque si lo que vamos a hacer es recomponer la organización, redefinir las funciones de lo que hacen las personas, pues la gestión de conocimiento es un instrumento muy valioso para operativizar esa intención que tenemos. Y por supuesto, la última dimensión que es el control interno, pues bueno, esto realmente también tenemos que alinearlo porque yo no puedo tener una serie de procesos, procedimientos, seguimientos sobre un modelo que no es el que está aplicando actualmente y realmente el control interno lo que busca es no la oficina de control interno, sino el control interno de las instituciones, es dar las pautas que ayuden a controlar tanto la planeación como la gestión y que se realice de acuerdo como se definió. Entonces, no podemos empezar a hacer una cantidad de cosas si no las vamos documentando, oficializando, pero de una manera práctica y operativa, de forma tal que les sirva a todas las personas. Esa es la parte del modelo que realmente queríamos compartir y reflexionar con ustedes desde otra mirada. Hay unas herramientas que nos ayudan también a hacer esa planeación y esa redefinición. Hay una herramienta que es el autodiagnóstico, aunque no están todas las políticas y las dimensiones allí contenidas, sí están su gran mayoría que nos permiten ver cómo estamos para poder luego definir cuál es el camino. Si nosotros no tomamos cuál es la realidad actual, cómo estamos frente a esa realidad, va a ser muy difícil redefinir el camino. Entonces, estas herramientas nos facilitan esta gestión y bueno, el FURAT es una forma de calificar que no viene al caso en este momento. También esas herramientas están un poco adaptadas a la realidad del territorio, no todo aplica en todas partes. Entonces, hay unos criterios diferenciales que nos facilitan este proceso. Aquí nosotros también tenemos que tener una ruta. Esta es la ruta que en Beltrán Pardo nosotros invitamos a desarrollar, pero por supuesto pueden haber muchas. Sin embargo, creemos que para que nosotros realmente generemos un cambio en la gestión, debe ser de una forma metódica. Decía Abraham Lincoln que dame un hacha para cortar un árbol y dame, no es exacto como él lo dice, pero necesito 4 horas para afilar el hacha y 2 para tumbarlo. Esta es la invitación. Nunca tenemos tiempo para planear, pero resulta que la efectividad de una buena planeación en los resultados es gigante frente a arrancar, tener que retroceder, deshacer, arreglar y volver a arrancar. Entonces, nuestra propuesta está sobre esa filosofía, la planeación bien realizada, que pareciera que se perdiera tiempo, es un tiempo gigante que se ahorra en asertividad, en eficiencia y en efectividad en los resultados. Lo que nosotros planteamos es, mire, primero desarrolle la línea base. ¿Cómo? Pues tome la realidad de hoy, que viene en el inmediato y en el mediano plazo, quizás el futuro espera un poquito, revise qué es lo que va a pasar, revise qué es lo que tiene usted en este momento y haga un plan de acción con esa línea base estratégica a nivel de grandes componentes, para no desgastarse en todos los conceptos que tiene el modelo o en todos los conceptos que tiene la entidad. Redefinir las 4 o 5 líneas, haga el plan detallado y valídelo a nivel institucional. ¿Por qué? Porque hay algo que olvidamos en estos procesos y es la coherencia y la alineación. Todo el mundo hace muy bonito su plan, pero se le olvida el del lado. Y resulta que en las organizaciones todos tenemos que ver con todo. Entonces resulta que yo hago mi plan, y la otra área hace su plan, la financiera hace su plan, y cuando nos sentamos a armar el rompecabezas, no tenemos cómo armarlo porque cada uno lo hizo desde su óptica y de su perspectiva y con sus recursos. Y se nos olvida que nuestros planes impactan otras áreas con las que debemos compartir y con las que debemos revisar cómo quedó reajustado para garantizar que todos vamos al mismo ritmo. Una vez validamos el plan, se ajusta y se inicia su ejecución y seguimiento. Pero esto debe ser permanente, inmediato, porque si nosotros no empezamos a trabajar una dinámica de trabajo en equipo, de revisión, de ajuste y nuevamente ejecución y seguimiento,
pues realmente los resultados sí los vamos a tener. El problema es cuándo. Como diría Peter Decker, la planificación no se ocupa de las decisiones del futuro, sino del futuro con las decisiones actuales. Y eso sí que es importante que lo tengamos claro. Yo no planeo para ver cuáles son mis decisiones futuras. Yo planeo para ver qué va a pasar en el futuro con mis decisiones. Entonces, en conclusión, en medio de lo difícil y lamentable que ha sido este proceso, es posible que surjan temas muy positivos y nuevas oportunidades muy interesantes, como cuáles. Nuevas formas de trabajo, que implica que cambiemos el chip todos, los jefes, los funcionarios, requiere compromiso. Nuevas formas de relacionarnos con la ciudadanía y requiere también un cambio en la forma como educamos, como rendimos cuentas, como informamos. Nuevas formas y más eficientes de cómo el Estado debe actuar, cómo se debe reinventar. Mejores formas de entender la gestión pública y en especial a través de la creatividad, una oportunidad para crear mayor coherencia entre el Estado, los particulares y los ciudadanos para lograr ser eficientes y para lograr los resultados que esperan de nosotros. Era un poco la reflexión que queríamos compartir, decirles que es muy importante este tiempo que tenemos entre comillas de reflexión para que revisemos nuestro sistema, no importa cuál, puede ser el MIPG, en el Estado, puede ser el ISO, puede ser, pero más que el sistema, el propósito, la información, la forma como debemos interactuar, la forma como debemos trabajar. Nuestra invitación es, creemos que si no hacemos un cambio rápido, si no nos reinventamos, si no somos creativos en este proceso tan complejo, la gestión pública es clave para reactivar o no la economía, es clave para que los ciudadanos sean parte de nuestro proceso. Entonces, pues, los invitamos a realmente iniciar nuevamente nuestro proceso de planeación con la nueva mirada a la luz de lo que está pasando. Vamos a mirar algunas preguntas. Preguntan, ¿cómo puede alinearse la contratación de la entidad con el MIPG en un escenario en la pandemia? Muy buena la pregunta. Esto es uno de los temas más complicados que tenemos. Y de pronto yo quiero retomar un poco lo que planteaba la doctora Lorena en la charla que nos dictó hace 2 días. Las entidades el año pasado muy juiciosas hicieron su planeación, hicieron su plan anual de adquisiciones y sobre eso definieron toda su ruta estratégica de contratación bajo unas metas de unos productos y servicios para atender a los ciudadanos. Si yo tengo que replantear mi plan de adquisiciones, pues tengo que hacerlo a la luz de mi nueva planeación. Es decir, yo tengo que arrancar como si estuviera en agosto o septiembre del año pasado, y es planear nuevamente con la nueva realidad, con las nuevas características que estamos viviendo, con los nuevos recursos, con la nueva demanda, y con base en la planeación, redefinir mi plan de adquisiciones, redefinir mi organización, redefinir mi personal, y con esa redefinición, nuevamente, volver a definir cómo va a ser mi contratación. Muy seguramente el Estado también, como lo ha venido haciendo, está flexibilizando las normas. No podemos pensar en procesos de 6 meses, de 1 año, para temas que son inmediatos, urgentes. Entonces, también tenemos una gran oportunidad, a la luz de esa normatividad que se está redefiniendo, redefinir todo nuestro proceso de contratación. Pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque en medio de todo esto y con la buena voluntad, todos buscamos hacerlo mejor, pero no podemos tener formas que, a pesar de lo que está pasando, hay que cumplir y tenemos que tenerlas claras. Tenemos que tener una muy buena asesoría jurídica, un buen apoyo jurídico,
un buen apoyo en todos estos procesos, porque tampoco podemos olvidar que bien, luego vienen los entes de control que tienen su obligación, no es que quieran, y tienen que ver que a pesar del afán, la angustia, el desespero, hagamos las cosas bien. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro proceso de contratación, ajustarlo y ejecutarlo, pero sin olvidar la normatividad y sin olvidar el límite que se nos impone. Entonces, tenemos que volver, y por eso es tan importante el modelo, porque este nos da el paso a paso, nos dice el qué hacer y, el cómo hacer las cosas que nosotros definamos. Entonces, la contratación tiene un cambio, pero no podemos olvidar tampoco que tenemos que seguir respetando la normatividad y las reglas. Por eso tenemos que reinventarnos y redefinir. Aquí hay una pregunta, dice, ¿qué sanciones hay si no se implementa el modelo de manera adecuada? Primero que todo, tenemos que tener claro que el modelo es obligatorio para algunas entidades, que allá lo define el modelo, pero también la Procuraduría se ha pronunciado sobre esto. ¿Por qué el modelo es obligatorio? Yo diría que más que las sanciones, yo soy una convencida de que las cosas deben hacerse por convicción y porque sirven más que por sanción o porque sea coercitivo. Entonces, sí, hay sanciones, pero más que sanciones, la peor sanción que puede ocurrir es que seamos desordenados y que nuestra gestión no sea eficiente. Y al no ser eficiente, nosotros estamos de alguna manera malversando los recursos del público que cada día están más escasos. Entonces, la ejecución del modelo es más que nos permita ser eficientes, más que logremos satisfacer las necesidades a través de un esquema y una estructura metodológica que nos haga muy asertivos. Pero de todas maneras, claramente, el modelo es obligatorio y la Procuraduría sobre eso se ha pronunciado. Hay una pregunta de José David Gómez que dice, ¿qué tipos de herramientas o lineamientos se sugieren para la estructuración de la línea base como herramienta de la planeación estratégica? La dimensión 2, a través de sus dos políticas, define unas herramientas. Hay unas herramientas que hablan, mire, usted debe revisar el contexto, usted debe mirar cómo está su entidad frente a las necesidades, debe redefinir quiénes son sus usuarios. Quizás los usuarios, y pasó un poco también cuando se vino todo este cambio de los venezolanos en Colombia, uno decía, bueno, mis usuarios del servicio de salud son las personas que viven en mi comunidad y sobre eso hice toda la planeación. Resulta que cuando yo vuelvo a caracterizar mis usuarios y a revisar qué es lo que debo atender, a quiénes debo atender para definir cómo voy a hacer mis planes, yo ya me voy a dar cuenta que mis usuarios no son los mismos. Cuando ocurrió lo de Venezuela, ya mis usuarios son las personas que vinieron de Venezuela. Ahorita, cuando yo vuelva a revisar mis usuarios, quizás mis usuarios de servicios de salud cambien. Mis usuarios de los servicios que yo como entidad ofrezco cambien. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Hay que volver a cada dimensión, hay que volver a cada política y cada política tiene los instrumentos que me permiten redefinir lo que debo hacer. Allí encuentro los diferentes instrumentos y las diferentes herramientas que me facilitan. El tema aquí es que tenemos que ser muy ágiles. No podemos tomarnos el tiempo de hacer encuestas, no, tenemos que volver a las dimensiones, a las políticas de herramientas, aplicarlas de una manera práctica, porque eso nos lleva a tomar decisiones. Dice que Jorge Velandia, ¿qué tan avanzado está el sector público en la implementación del MIPG a nivel nacional, territorial y distrital? Pues mire, esto ya han habido 3 mediciones por parte de la función pública. Yo creería que a nivel nacional está mucho más avanzado, pero aquí hay otra invitación para todo el mundo. Dejen de tomar los modelos como un requisito para que me califiquen. Resulta que yo tuve la experiencia en algunas entidades que asesoro y es, el modelo está implementado y sacamos 90 puntos. Listo. Cuando uno va a ver, el modelo es de papel. Entonces resulta que, voy a poner un ejemplo práctico, yo hago una caracterización de usuarios y hago la caracterización de mis ciudadanos y resulta que en la caracterización veo que la mayor necesidad es salud.
Pero cuando yo voy y hago la planificación de mis proyectos, mi mayor inversión la hago en vías y saqué 90 puntos en el modelo. Entonces yo digo, ¿para qué modelo? Si usted el modelo no lo utiliza como un insumo para tomar decisiones acertadas, pues que saque 90, 80 o 0 es la misma cosa. Entonces, sí, hay muchas entidades que ya lo han utilizado. La invitación de nosotros es utilícenlo, pero utilícenlo como un insumo para tomar buenas decisiones, para tomar acertadamente, definir claramente cómo va a ser la inversión, a quién voy a atender. Entonces, por ejemplo, y voy a poner otro ejemplo, yo caracterizo mis empleados y veo que los mayores, un ejemplo, o sea, esto puede que no sea así, pero todos son mayores de edad. Y cuando voy a definir mi plan de bienestar, digo, mi plan de bienestar van a ser campeonatos de fútbol para los niños entre 8 y 15 años. Y el 90% de mis funcionarios no tienen niños o son mayores. Entonces, el problema no es el modelo, el problema es la conciencia de cómo lo hago y para qué lo hago. A nivel territorial y distrital es muy incipiente, están haciendo, pero es una excelente oportunidad para justamente potencializarlo y utilizarlo de manera adecuada. Me pregunta Nicolás Devia, en los municipios colombianos se encuentra, a ver si puedo, que no veo toda la pregunta, en los municipios colombianos se encuentra formulado el plan de desarrollo municipal, dadas las circunstancias, es necesario se dispongan de nuevas fechas o se posponga la normatividad de aprobación de dichas cartas de navegación por los siguientes 4 años. Nicolás, un placer saber de ti. No sabía de ti hacía rato, sé que trabajas en Boyacá, muy bueno verte a través de este medio. Tú tienes toda la razón. Yo creo que hay un desafío grande en este momento para el gobierno, ¿cierto? Y es empezar a mirar qué normatividad debe ajustar para facilitar el ajuste de los territorios y del mismo gobierno nacional. Tú, ¿cómo lo planteas? Si realmente se están formulando planes de desarrollo y es el momento en que se hagan muchos ajustes. Es posible que el tiempo ya no dé, pero sin lugar a dudas, el gobierno en este momento se ha dedicado a flexibilizar muchas normas que conlleven a que este impacto económico sea el menor posible. Y claramente los gobiernos van a tener que hacer sus ajustes a sus planes y si esto implica cambios en los plazos, pues habrá que hacerlo. Porque también lo que hablábamos, no podemos incumplir las normas, pero no podemos trabajar con las normas actuales. Entonces, realmente, esto es un tema que va a tener que trabajarse muy seguramente el gobierno nacional y que sin duda me imagino que está haciéndolo para dar un tiempo de volver a replantear toda la planificación y volver a trabajar en todo aquello que se requiere para que seamos realmente entidades eficientes y podamos atender la nueva realidad del país y dinamizar lo más pronto posible tanto la economía como ser muy asertivos en las nuevas necesidades de los ciudadanos. Pues yo creo que si hay más inquietudes, pues el tiempo ya se nos acabó. Si hay nuevas inquietudes, pues a través de las redes las seguimos recibiendo. Perdón, una última pregunta. Sandra, preguntamos qué tipo de asesoría podría contratarse para ser efectivos en la implementación y que no sea una contratación que no sirva a la entidad. Pues yo creo que una nueva demanda que surge en el Estado son los expertos en temas que faciliten la adaptación rápida. Yo decía hace un ratico que sí, yo puedo contratar personas para que hagan la tarea, ¿cierto? Y si las personas no tienen la habilidad, si no tienen el conocimiento, pues sí, muy seguramente harán su trabajo. El tema es en cuánto tiempo. ¿Por qué los expertos? Porque es que los expertos nos facilitan hacer las cosas en el menor tiempo posible, porque ya han pasado procesos y esas experiencias pueden ser utilizadas de manera positiva, porque realmente nos pueden ayudar a ser más efectivos. Entonces mucha gente dice, no, pero yo para qué contrato un experto. Y no hablemos solo de contratación, es el apoyo, es la ayuda.
pero lo que pasa es que cuando yo tengo la persona experta en lo que debe hacerse, puedo tener un equipo que lo alinee muy fácil, pero lo primero que tiene que estar es la línea. Yo no saco con tener bien 100 personas trabajando para mí si ellos no saben qué es lo que tienen que hacer. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces yo puedo tener 100 personas, si no saben qué hacer, pues no vamos a lograr una gestión acertada. Entonces, yo tengo que tener gente experta, gente que conozca, para que dé la línea y que todos caminemos sobre esa ruta y logremos realmente resultados de manera efectiva y eficiente. Entonces, yo sí creo que es un momento de tratar de aprovechar el conocimiento, aprovecharlo para ser más efectivos y que realmente haya una transmisión de ese conocimiento a las personas que van a trabajar en los diferentes procesos para que realmente logremos una gestión muy efectiva y con unos resultados muy buenos. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos. De verdad, para mí es un placer. Espero que esta reflexión nos sirva a todos y que todos trabajemos de manera positiva para que este proceso nos saque fortalecidos como personas y nos permita fortalecernos como instituciones, como ciudadanos y realmente encontremos y las nuevas generaciones encuentren un mundo mejor. Muchas gracias. Listo.